Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Carlos, Karen? Buenas noches, profe, ¿todo bien? ¿Y vos? ¿Todo bien también? No sé si pudieron ver la grabación de la clase pasada. Yo miré un poco nomás, profe. Bueno, tienen que ver Después, todito porque ahí explica todo cómo se arregla, cómo se ordena hoja por hoja. Mostré cómo se ponen los márgenes y todas esas cosas. Entonces vean esa grabación para que puedan. También hablamos de los instrumentos de recolección de datos, hablamos de la entrevista, de la encuesta. Entonces tienen que ver ese video. Yo no sé si ustedes ya pudieron hacer sus hipótesis y eso. yo no, profe, Yo no, no todavía. profe. Bueno, hoy vamos a hacer esa parte entonces. En ese video que yo pasé en el grupo, le mostré hoja por hoja qué es lo que tiene que estar en cada hoja y cómo tiene que estar arreglado. Porque muchos están pasando todo así, todo encimado. Entonces tienen que empezar a arreglar porque eso lleva mucho tiempo hacer. Y recuerden que antes de empezar a arreglar todo, tienen que poner la hoja que esté en A4 y los márgenes, que es 3 izquierdo, después 2,5 inferior, superior y derecho. Porque si ustedes no ponen ese margen en el momento cuando ustedes arreglen sin haber puesto esos márgenes y al ponerle se vuelve a mover todito el trabajo. Entonces esos son pequeños errores que no quiero que, que les pase a ustedes, ¿verdad? Y hagan por archivo. ¿Por qué? Porque cada archivo, por ejemplo, creo que el archivo número 2 que les pasé así vacío, está enumerado desde el número uno. El archivo número uno donde está dedicatoria, agradecimiento a las autoridades y eso están enumerados en número romano. Y la carátula cuenta como número uno, pero no lleva paginación. Por eso les puse toda parte para que puedan hacer de esa forma. Pero hay personas que saben, por ejemplo, anexar esos archivos a uno solo sin que se altere, por ejemplo, introducción que siempre va a ser la página uno. Entonces a eso me refiero. Entonces, también como dije, hablé de las encuestas, ¿verdad? Que pueden hacer 5 preguntas como mínimo, máximo 10 preguntas, pero eso les hace ganar hojas, porque en el hipotético caso que ustedes no reúnan las 50 páginas mínimas, van a tener que buscar más información y al hacer 5 o 10 encuestas, es un gráfico con una explicación por hoja. Entonces ahí ya van a ganar 10 hojas. Si hacen 5 o 7 preguntas, van a ganar 7 hojas aparte. Entonces eh, depende de ustedes qué instrumento van a hacer. En el caso de ustedes, los de preparación física, es el instrumento que van a utilizar sería entrevista, porque ustedes van a trabajar con los chicos, van a hacer su entrenamiento, van a hacer su programa de entrenamiento, entonces sería una evaluación de forma individual. No sé si es así, a ver si me explican Carlos, Karen o Aide o bueno, acá le tengo a Lassi, dice. ¿Cómo van a hacer más o menos la temática de ustedes? ¿Cómo sería? Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, Aida. ¿Qué tal? Discúlpame, estoy por la calle, pero te escuché bien tu pregunta. En Sí. mi caso, por ejemplo, yo estaba pensando hacer una encuesta cerrada con preguntas de donde la respuesta sea sí y no para que el tema de la torta sea más fácil al realizar eso. ¿No te parecen más, Aida? Puedes poner, por ejemplo, qué sé yo, no sé, ¿verdad? Si entrenas 1 o 2 veces por semana, o si no, tal vez, o algunas veces puedes poner.
porque les voy a mostrar hoy cómo se hace la torta en Excel y cómo pueden agarrar y copiar y pegar en su Word. Es muy fácil, al menos a mí me resulta ser más fácil en Excel. Y también la parte de la explicación también les voy a pasar eh, cómo se tiene que hacer. El informe sería de esos gráficos. Pero está bien, me parece súper bien, Aida, que utilices la encuesta. Y de hecho que esa encuesta, saben que hay encuestas que pueden utilizar el Google Form, ¿verdad? O la encuesta por WhatsApp también se envía y pueden utilizar eso o directamente imprimir y si trabajan en este caso con niños en la escuela, le dan a ellos para que ellos puedan responder porque eso sería la evidencia de la realización del trabajo de ustedes. No sé si tienen otra pregunta o otra consulta. En el caso de Y Aida, dato y eso, profe, ¿sí? tenemos que también anotar eso. No, el nombre ni el apellido de la persona porque la encuesta es anónima, es confidencial. Así nomás, contesta. No, no debe ir el nombre de la persona quien contesta. No sé si Dale, respondí tu dale, profe. pregunta, Carlos. Sí, sí, se entiende, Bueno, profe. bueno. Entonces, si vas a utilizar encuesta, elaborar las Sí, preguntas. porque nosotros Sí. vamos a trabajar pues, en el gimnasio, que sería Ah, un y entrenamiento entonces sí, personalizado. sí. Bueno, prepara tu encuesta donde solamente puedes poner, qué sé yo, la edad de la persona y solo eso, y más tus preguntas con tus opciones de respuesta. Entonces puede hacer 5 como puede hacer 10 o 7 o 8 pero pasar 10 no. Y como dije, sus preguntas tienen que quitar o guardar relación con sus objetivos iniciales. O sea, de ahí tienen que quitar las preguntas para que puedan responder. Entonces, para que puedan concluir también. Y si es que lograron o no cumplir con esos objetivos. Bueno, hoy vamos a hablar entonces de la hipótesis. Les hice un ejemplo de preparación más o menos para que puedan tener en cuenta qué es una hipótesis. Una hipótesis es una suposición o conjetura acerca de un hecho. O sea, por ejemplo, si Carlos tiene entrenamiento en niños para combatir el sedentarismo y ¿cómo era? Y obesidad en niños. Entonces elabora un protocolo y él dice que si él aplica estos entrenamientos en estos niños, pueden mejorar su calidad de vida. ¿Por qué? Porque va a mejorar su vida sedentaria. ¿Por qué? Por la realización de ejercicios y una correcta alimentación que les va a ayudar a que no desarrollen obesidad, ya sea tipo 1, tipo 2 o tipo 3, vamos a ponerle, ¿verdad? Entonces, una suposición que Carlos hace, si él entrena a un grupo de niños de cuarto grado, de, qué sé yo, de una determinada escuela, se va y realiza este trabajo, ¿verdad? Y le entrena a estos niños 3 veces por semana y también él le apoya una merienda saludable, ¿verdad? Ya sea en la escuela o en la casa sí es que va a ayudar a mejorar sus condiciones de vida, ¿verdad? Entonces, una suposición de Carlos no es un hecho, pero ¿qué pasa? Carlos, a través de otra de las herramientas de la observación, va a ver si resulta o no, si el niño se volvió más ágil, si cambió un poco su aspecto físico. A eso nos referimos cuando hablamos de una hipótesis. Es una suposición que yo no sé si yo eh, hago ese entrenamiento, va a resultar o no. Entonces, es una suposición. Entonces son enunciados teóricos supuestos no verificados, pero probables porque con el correr de los días uno va a poder observar si realmente hacen en forma o no hacen en forma, referente a las variables o relaciones entre las variables. Una hipótesis de investigación es una declaración que realizan los investigadores cuando especulan sobre el resultado de una investigación o de un experimento.
Una hipótesis es una proposición o enunciado que se considera cierto de entrada, aunque aún no haya podido probarse, y que por lo tanto constituye una especulación o una conjetura en un trabajo, carente de confirmación o refutación mediante la experiencia. Eso es una hipótesis. Formulación de una hipótesis que es, en términos generales, el término hipótesis se define como ¿qué? Como una respuesta probable acerca de mi trabajo de investigación. Es algo que no me consta, es algo que no puedo corroborar. ¿Por qué? Porque estoy en una etapa incipiente de investigación, de carácter tentativo a un problema de investigación y que es factible de verificación empírica. ¿Por qué empírica? Porque a través de ustedes, de las herramientas o de los instrumentos que utilicen, cuando van a aplicar su plan de entrenamiento o su protocolo o lo que ustedes van a realizar con los niños o con los adultos, ahí recién ustedes van a poder ir viendo. La hipótesis expresa la relación entre dos o más variables que son susceptibles de medición. Una hipótesis planteada correctamente debe poderse verificar o contrastar contra la evidencia empírica. Entonces, eh, por eso el instrumento que aquí vamos a utilizar en el trabajo de investigación, tenemos la observación, tenemos la encuesta o tenemos la entrevista que es de forma personalizada. ¿Cómo se hace una hipótesis? Los pasos para formular una hipótesis, lo cual generalmente constituye el inicio de toda investigación, son los siguientes. Elegir el problema de interés, el cual estará inserta en nuestra hipótesis, cualquiera es igual de válido. Reunir información, pues para aventurarnos a formular una hipótesis probable debemos conocer el asunto lo más posible. Comparar la información y arrojar explicaciones, es decir, explorar las posibles respuestas o soluciones al problema a partir de los datos reunidos y contrastados. Escoger la explicación más probable, aquella que sea verosímil, probable y que mejores métodos de investigación permita formular la hipótesis. Esto se plantea la posible explicación en términos científicos, excluyendo las demás y construyendo el modelo experimental que servirá para probarla o refutarla. Toda hipótesis sirve para iniciar una investigación, sin ello no serían más que conjeturas. ¿Cuáles son los tipos de hipótesis? Tenemos hipótesis descriptiva, se limitan a describir cuál es la relación entre las variables en estudio, pero no explican sus causas, anticipan el tipo de variable esperada, el valor y las cualidades. Acá tenemos un ejemplo de lo que sería una hipótesis descriptiva. Por ejemplo, la criminalidad en la ciudad de Luque ha aumentado el 50% en relación con el año 2021, por ejemplo. Entonces, podemos quitar una base estadística. ¿Por qué te vas al ministerio, eh, ¿cómo que se llama? El de los policías, el ministerio. El Ministerio del Interior, ellos tienen una base estadística, por eso siempre sale en el noticiero que aumentó, que mermó más, que están contrarrestando la criminalidad en tal parte, que disminuyó. Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de que si disminuyó o no. Entonces, esto solamente con una encuesta podemos saber con la ayuda junto al Ministerio del Interior para saber si realmente aumentó el 50% o disminuyó. Hipótesis causales o hipótesis de causalidad son aquellas que proponen explicar la relación de causa y efecto entre dos o más variables. Pueden ser explicativas o predictivas. Hipótesis explicativa ofrecen una explicación posible sobre la causa que relaciona las variables. Por ejemplo, el consumo excesivo del alcohol causa daño neuronal. Este ya explica, ¿verdad? Que si tomas mucho alcohol te puede causar un daño neuronal que a nivel cerebral, ¿verdad? Y la hipótesis predictiva predice cómo se comportará una variable como respuesta a la otra. Por ejemplo,
El calentamiento global causará inundaciones en los próximos años, que es como lo que está viniendo. El niño, el fenómeno del niño, donde meteorología dice que va a haber sequía, inundaciones, ¿verdad? Pero es algo predictivo, algo que no me consta, pero que puede suceder como no puede suceder. Hipótesis correlacionales de la variación, pero en realidad la hipótesis que nosotros utilizamos es la hipótesis descriptiva. Solamente esta a manera de conocimiento general le estoy explicando. Hipótesis correlacionales o de variación conjunta son aquellas que establecen el grado de relación mutua entre las variables, es decir, cómo y en qué grado una afecta a la otra y viceversa. En este tipo de hipótesis, el orden de las variables es indiferente. Por ejemplo, positiva, a mayor impunidad, mayor criminalidad. Negativa, a menor consumo de grasas, menor riesgo de padecer enfermedades coronarias. Hipótesis mixta, a mayor altitud, menor temperatura. Hipótesis de diferencia de grupos. La hipótesis de diferencia de grupos son las que anticipan la diferencia en el comportamiento de diversos grupos. Se basa en la comparación estadística. La hipótesis de diferencia de grupo se expresan en dos variantes. Aquellas que establecen una diferencia entre dos grupos sin determinar sobre cuál grupo recae. Ejemplo, existe una diferencia en los índices de mortalidad por el COVID-19 de personas del sexo femenino y del sexo masculino. Y aquella que determinan sobre cuál de los grupos recae la diferencia, por ejemplo, el índice de mortalidad por COVID-19 es mayor en personas del sexo masculino que personas del sexo femenino, que es lo que salió luego en el noticiero, ¿verdad? Un tiempo que el COVID más afectaba al sexo masculino que al femenino, ¿verdad? Y la hipótesis nula es aquella que niega la relación entre dos o más variables en función de un parámetro de muestra. Su enunciado es negativo, lo que quiere decir que incluye un no. Se representa con el símbolo H0. La hipótesis nula se acepta, sino que se rechaza o no se rechaza. La formulación de la hipótesis nula normalmente se acompaña por la formulación de una hipótesis alternativa que procura demostrar su falsedad. Por ejemplo, el índice de masa muscular no se asocia con el sexo de las personas. Y la hipótesis alternativa, toda hipótesis nula genera una hipótesis alternativa, es decir, una respuesta alternativa a la hipótesis nula que pretende demostrar su falsedad. Se representa con el símbolo H1. Este tipo de hipótesis se acepta o no se acepta. Por ejemplo, en la hipótesis nula, el primer ejemplo era que el índice de la masa muscular, no se asocia con el sexo de las personas. Y el índice de la masa muscular difiere entre hombres y mujeres. ¿Cómo sería aquí? A ver, ustedes, ¿difiere o no la masa muscular en hombres y mujeres? A ver, Sergio, ¿la masa muscular se asocia o no según el sexo? Difiere, profe, Mm, difiere. porque las mujeres, por ejemplo, tienen más porcentaje de grasa que los hombres. Mm, bueno, está súper. Porque las mujeres, por ejemplo, acumulan más grasa en la parte de los glúteos, piernas, y los hombres más en las partes, y los hombres en las partes más acá, ¿cómo se llama? El salvavidas. La pancita. Exactamente. Bueno, súper. ¿Por qué será eso, che? Las mujeres también, no creas. Hay también las mujeres que tienen la salvavidas y es cierto, somos propensas a engordar o a tener más grasa en los glúteos y en el muslo, ¿verdad? Y también debajo del brazo, que hay esa grasa que quedan ahí. Pero bueno, entonces sí difiere. Hipótesis sobre la influencia de la dieta. Este yo le quité un ejemplo. Hipótesis sobre la influencia de la dieta.
sintetiza que una dieta rica en proteínas consumida junto con un programa de entrenamiento de fuerza aumentará significativamente la masa muscular en comparación con una dieta equilibrada. Entonces, esta es una hipótesis. Si yo le doy a mis jugadores una dieta rica en proteínas, ¿para qué? Para que ellos puedan eh, aumentar su masa muscular con un entrenamiento de fuerza, va a ser mejor que una dieta equilibrada. O sea, esa es mi pregunta, esa es mi suposición. Ahora ustedes van a ver si realmente resulta la dieta rica en proteínas junto con un programa de entrenamiento de la fuerza para aumentar la masa muscular en comparación con una dieta equilibrada, sin fuerza de entrenamiento. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué puede pasar aquí? Y ahí, por ejemplo, en- o sea, tiene que hacerse de acuerdo a la dieta, de acuerdo al peso del alumno, porque si el gramo de proteína pasa lo que su cuerpo necesita, su cuerpo va a desechar nuevamente. Sí, Y tipo, si vos bueno, tenés mucha proteína en el cuerpo, en los músculos también, eso te genera grasa. Tiene que exacto. ser, tiene que ser el gramo exacto que le tiene que dar la dieta de carbohidratos, de proteínas, de lípidos. Bueno, entonces, y también depende de qué es lo qué es lo que querés hacer con tus Y, alumnos, ¿verdad? y Entonces, muchos por piensan eso, eso que, sí, exacto. Entonces, muchos ahí piensan, pues es una hipótesis. ¿Qué pasa? Cuando vos desarrollás esta hipótesis, por ejemplo, hace un grupo uno y un grupo 2, uno con una dieta equilibrada y con otro grupo rica en proteínas, con un entrenamiento de fuerza y vas a ver la diferencia. Entonces vos ahí así que no se puede, porque ahí si vos le das de más proteína al cuerpo, entonces va a tender a qué? A rechazar, como decía. Entonces ahí está donde la hipótesis, por ejemplo, acá sería una hipótesis eh, eh, nula, ¿verdad? O sea que no pudimos comprobar, entonces no se pudo realizar. Entonces son pequeñas preguntas que uno se hace acorde al tema que escogieron, si se puede o no se puede. Y acá hay otro. Hipótesis sobre el efecto de ejercicios de flexibilidad. Se espera que en un programa de estiramiento estático de 8 semanas aumente significativamente la flexibilidad en los participantes en comparación con aquellos que no realizan ejercicio de estiramiento. ¿Qué pasa? Acá, por ejemplo, si yo no hago ejercicio de estiramiento, lo que puedo hacer es, si hago estiramientos estáticos sin estirar previamente, sin calentar, como se dice, ¿verdad? Corro el riesgo de tener algún tipo de lesión, ¿verdad? Entonces es algo que yo no sé si va a resultar o no, ¿verdad? Si entro en ese programa, era de 8 semanas, va a aumentar o no mi flexibilidad, ¿verdad? En comparación con aquellos que no realizan ejercicio de estiramiento, por ejemplo. Hay personas de por sí luego que son flexibles, otras que hay que ayudarle, ¿verdad? A elongar y a estirar para poder realizar el ejercicio que está queriendo hacer, que necesita de la flexibilidad del cuerpo de la persona para realizar esos ejercicios. O sea, a eso me refiero, son preguntas que nos hacemos que puede ser como no puede ser. Esa es una hipótesis, es una suposición. No sé si me expliqué o no. Les escucho. sí, se entendió, Bueno, se entendió. Al entonces, menos entendí bien. los demás están muy calladitos. Sergio, Karen, decime un poco tu nombre, porque acá me sale Lassi. Ezequiel es mi nombre. Ah, Ezequiel, bueno, correcto, Ezequiel, así mismo es. Entonces son pequeñas preguntas que vos te haces que con el correr de tu trabajo y de acorde al programa de entrenamiento que vas a utilizar, ¿verdad? Para tu trabajo, entonces, si te respondes o no lo que te planteaste en tu hipótesis. Bueno, ¿qué son las variables? Se define como características o atributos que admiten diferentes valores. Por ejemplo, la estatura, la edad, el cociente intelectual, la temperatura, el clima. Existen muchas formas de clasificación de las variables, no obstante, en esta sección se clasifican de acuerdo al sujeto de estudio y al uso de la misma y tenemos dos, que es la variable independiente, que es la causa,
y la variable dependiente que es el efecto, o sea, causa y efecto. Por ejemplo, estoy haciendo, por ejemplo, un trabajo de masaje terapéutico post-chikungunya. Entonces acá mi variable de causa va a ser masaje terapéutico y mi variable dependiente va a ser secuelas eh, de la chikungunya, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser mi pregunta? Si realmente, gracias a un masaje terapéutico con un protocolo adecuado, ayudaría o no a mejorar eh, eh, em, las secuelas de la picadura del mosquito en mis pacientes, ¿verdad? Si va a ayudar o no. Porque así como escuchamos, esto puede durar meses, puede durar inclusive años también. No sé si tienen alguna pregunta, pero sí les recomiendo que vean. De hecho, que acá les voy a mostrar también a ustedes. Ay, no, no tengo abierto acá. Pero en la grabación del lunes me pidieron que les muestre cómo se arreglan los trabajos y de hecho que ya tienen que ir formateando y poniéndole números a los títulos de su marco teórico referencial para que puedan ir desarrollando. Entonces, acá les voy a compartir cómo se hacen los gráficos, porque creo que una compañera, por cuestiones de facilidad, que era Aida, que no está más, salió. Voy a ver acá. Bueno, en Excel, yo siempre hago mis gráficos en Excel. Por ejemplo, no sé si ustedes ya elaboraron su encuesta todavía. Yo todavía no tengo. Creo que yo te envié uno, no sé si está bien. Ah, sí. Hace 20 minutos por ahí. ¿Vos sos? Karen, Karen. Bueno, espérame que Karen. Bueno, Karen me envió una encuesta. Si te gusta hacer actividades físicas o deportivas, Karen, tu tema me hace recordar entrenamiento para niños. para niños, súper. Bueno, el primero, a ver cuántas preguntas. Uno lo voy a eliminar, 11 son, profe. No, puedes hacer también, pero solamente que Ah, tenés bueno, que recordarte que por cada pregunta es una hoja. Bueno, acá ok. por ejemplo, Karen les va a preguntar a sus niños, ¿te gusta hacer actividades físicas o deportes? Y puso sí, ay, ¿por qué no me escribe? Ahí está. Sí, ay, y no, y a veces. Tres opciones puso aquí, a veces. Bueno, no sé cuánto tenemos de niños, Profe, aproximadamente cuántos niños son. 10 niños más o menos. Bueno, y vamos a nacer, eh, 5. no, 15 Ok, niños que están en un aula, porque se supone que vos tomaste un aula. Bueno, vamos a poner sí. que de esos 15, 10 respondieron sí y 5 respondieron a veces. Y este, obviamente, 0. Bueno, entonces, ¿cómo quiero saber esto? Agarro, selecciono, entro en insertar. Acá está mi gráfico de la torta, pero usted, no sé si vamos a utilizar barras o tortas, ustedes pueden utilizar. Yo siempre utilizo este gráfico 3D y pongo este para que me arroje los porcentajes. ¿Ven? El 33% respondieron a veces, el 67% respondieron sí y no, evidentemente, el 0%.
Entonces, ¿qué pasa? Aquí lo que yo voy a hacer es poner mi pregunta. A ver, ahí, perdón. No sé dónde está mi... Ahí está. ¿Te gusta hacer actividades físicas? Ahí está. Y ahí tienen. ¿Ven? ¿Entendieron? Entonces, de esa forma, ustedes por cada pregunta van a hacer un gráfico y tienen que hacer nomás uno debajo de otro acá y así y guarden eh, como instrumento de recolección de datos. Entonces, como yo voy a pegar en mi trabajo, le doy clic derecho, copiar y pegar en mi hoja. Solamente que Profe, acá, sí, así como hiciste ahora, ¿verdad? sí. Ese sería para la encuesta, ¿verdad? Sí, una vez Las que preguntas. ustedes hayan hecho todo, ¿verdad? Evidentemente, porque acá yo directamente ya respondí que Entiendo. supuestamente Karen tiene 15 niños. Pongan, en el caso de ustedes, por ejemplo, Ezequiel, pongan que hicieron con 10 personas, con 10 o Sí, 12. Igual pueden poner entiendo. 15, no importa eso. Sí. Pero solamente que lo que tienen que manejar, como siempre les digo a cada uno, es el entrenamiento que utilizan y cómo trabajan. Y recuerden que tienen que por lo menos irse una vez o dos veces a trabajar una vez con esos niños. ¿Para qué? Porque ustedes tienen que tener evidencia física. Y la evidencia física, por ejemplo, en tu caso, Karen, como vas a trabajar con niños, es tener que salir la foto con los niños. Puede Y en ser tu, también, y en tu caso, yo, Ezequiel, en el gimnasio con los alumnos, ¿verdad? yo tengo fotos de mis alumnos, eso que... Y está bien, ese puedes poner en tu trabajo. Bueno, ese por ejemplo yo hago la pregunta, ¿verdad? Esta encuesta, así como pusiste, tiene que Sí. ir en una hoja, en una sola hoja. Sí, sí. eh, no pude abrir acá mi archivo, pero me voy a grabar en la estructura para mostrarle cómo es, Ya. cómo vamos a copiar y pegar y hacer, ¿cómo se dice? La explicación. Y después en la parte del anexo ya se pone la foto, eso Sí, de... la foto de ustedes trabajando con las personas. Y se va a poner Ya. la encuesta también que voy a pasar la estructura. Les voy a pasar en breve. Eh, el modelo, o sea, el modelo donde van a ir las preguntas y cómo van a ir, y ese va también en anexo. Y, y si en el caso de niños menores, tienen que hacer el famoso consentimiento informado, consentimiento de los padres, pues son menores, pero ese va a ir nomás en el trabajo. Yo no sé si Karen, vos tenés contacto Sí, con profe, la no hay escuelita. problema en eso. Ah, bueno, Sí, está no hay bien problema. entonces. Y eso. Entonces, lo que les digo es que está muy bien tu encuesta, Karen. Bueno, qué suerte. Eh, no sé si, bueno, esta encuesta que vos hiciste, solamente lo que vas a hacer es copiar y poner en el formato que voy a pasar. Es que tiene el logo de la institución y cosas así. Pero voy a mandar como ejemplo. Pero está todo bien, puedes aplicar nomás ya, Karen. Y también Dale. les vuelvo a reiterar que por favor vean. Pero les quedó claro cómo se hace esto, ¿verdad? Después copiar Sí, y profe. pegar en su Word y ya está. Y la explicación, que de hecho que me voy a volver a grabar y voy a abrir, ese es capítulo número 4 que es procesamiento de datos, este es. Porque yo les dije que diseño metodológico yo le voy a poner igual para todos, una vez que me pasen. Así que eso van a dejar así nomás. Entonces lo que quiero que vean es la grabación de la clase anterior y que hagan su encuesta y que ya empiecen a aplicar su instrumento y a hacer esta. Lo que voy a hacer es mañana, les voy a pasar, como les dije, el formato de la encuesta y cómo se hacen las explicaciones y eso. No sé si tienen otra pregunta, pero sí, como les dije, ya tienen que empezar a formatear sus trabajos, porque el 19, el que no entrega el 19 va a tener que esperar al próximo grupo. Sí o sí, esa es la indicación. De hecho, que el 12 luego teníamos que entregar, que era sábado, pero yo extendí una semana más por cualquier cosa.
pero como todo lo que me pasaron de información y todo se está haciendo bien, entonces no me preocupo. Pero eso sí, cuando van a imprimir su trabajo, pueden imprimir ustedes. ¿Cómo podemos mandar a imprimir? Hay una, el que le hizo el año pasado, el que le hizo hay uno que imprime y arregla todos los trabajos. Y imprime para que no se le devuelva otra vez el cuadernillo, porque eso implica gasto. Volver a imprimir y volver a presentar, cuando le rechaza por espacio y eso. Por eso Profe, vean, el tema del párrafo, lo que yo no entendí bien. ¿qué cosa? O sea, el tema del párrafo. Y ahí Yo vi explica, el video. y el párrafo, y un espacio nomás, un Ah, enter. dale. Ya. En cada párrafo. Sí, pero hay uno donde hay disposición donde te dice el espacio entre hojas y eso. Y yo puse 6. Ahí está todito, yo abrí todo, pero el párrafo entre un párrafo y el otro es un espacio. Pero primero tienen que poner entonces en 6, seleccionar todo y poner en 6. Voy a ver si puedo abrir acá un trabajo. Creo que tengo, no solo leyes tengo acá en mi escritorio. Espérenme un ratito. A ver. O sea, un espacio nomás, eso es nomás lo que no entendí bien, pero ahora ya sí, profe. No, pero hay otros. No me sale. No me sale. Y porque si hablo de acá no le va a aparecer a usted tampoco. Bueno, es lo que yo hago. Viste que ustedes cuando me pasan su marco teórico, el encuadre de la hoja, así como expliqué en la grabación anterior, no me traen hacia el lado izquierdo y el espacio es muy grande y se ve. Y ese problema yo tuve con la promo anterior y no quería luego agarrar el libro, pero hablé por el tema, uno luego por los gastos que uno incurre cuando hay este tipo de trabajo. Entonces, hay que cuidar todo, por eso yo me grabé, pero de hecho que me voy a volver a grabar, me voy a volver a grabar para mostrarle nuevamente cómo se hace el tema de los procesamientos de datos y el arreglo del trabajo nuevamente. No sé si tienen otra pregunta. Le voy a pasar esta grabación en el grupo otra vez. Dale, profe. Cualquier cosa me escriben, ¿eh? Y Karen puede aplicar nomás ya tu encuesta. Voy a pasar enseguida, cuando cortemos, voy a pasar el modelo de la encuesta. Y bueno, eso es todo, chicos. A continuar formateando y haciendo el trabajo. Dale, profe, ya está. Dale, buenas noches. Chao, chao. Gracias.